Bendecido momento presente de Quienes Planetarios, bienvenidos a este episodio número 18 de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde revisamos la firma galáctica de distintos artistas planetarios. Y estoy junto a Sebastián Paredes, nuevamente aquí en la Cueva del Descubridor. Sebastián Paredes, enlazador de mundos cósmico blanco. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estuvo el viaje a Rancagua en este día? Bien, nos tocó el viento, que es lo que estamos viendo. Tocó un día de lluvia, Tocó un día de lluvia, como sí. su oculto. Exactamente. Pero bien, todo bien. Aquí entusiasmado con este onda, o sea, con este castillo verde, ¿cierto? Ya tuvimos una buena onda encantada de la luna. De la luna, estuvo buena esa. Estuvo buena, así que yo creo que acá la onda encantada del viento trae mucha información, así que Es verdad. a ver qué nos dice el aliento. Bueno, en este capítulo tenemos a 4 invitados, ¿cierto? Uno de ellos es poco conocido, no encontramos mucha información, pero es trascendental dentro de la ley del tiempo, que es Tony Cherer, ¿cierto? King 222, viento magnético. Después vamos a ver a Jim Morrison, más conocido como el Rey Lagarto, el vocalista de los Doors, ¿cierto? Que es un tipo trascendental, es parte del grupo Los 27. Lo que veíamos antes, que cuando hemos revisado a varios del grupo, a Kurt Cobain, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, y ahora nos toca a Jim Morrison, había que traerlo para completar con un poco del grupo. Después vamos a ver a Gustavo Cerati, ¿cierto? El líder de Soda Stereo, y que también lo veíamos, que el único artista que era consciente de su propio kin, él se sabía que era un perro solar. Claro. Y también había que tenerlo porque es un personaje trascendental en la música, pero además de ser trascendental en la música, es un tipo que conocía su kin, o sea, qué mejor que eso. Y finalmente vamos a ver a Carl Gustav Jung, ¿cierto? Este psiquiatra que en el fondo acuña el tema de la sincronicidad. En 1952 tiene una sincronía con lo que es el descubrimiento de la tumba de Pakal Botán, pero también con el término sincronicidad y el uso de los arquetipos. Dentro de la ley del tiempo se ocupan los arquetipos galácticos y él también hace un desarrollo de lo que es el concepto arquetípico. Sí. Así que, ¿qué te parece si partimos y no esperamos más en este proceso? Démosle. Entonces, veamos Tony Cherer. Tony Cherer nace el 27 de octubre de 1926 como viento magnético blanco. Interesante que su fecha de muerte no está, sale que es mayo del 2002. No está el día. No está el día, y eso también tiene un poco chamánico, un poco como de oculto, que es interesante de saber. Como lo veíamos en Don Juan, en ¿no? Don Juan, que cambiaba su fecha de nacimiento. De hecho, a mí me recordó mucho a ¿cómo se llama esta Castañeda? Buenísimo. Y que tiene como arquetipo galáctico la suma sacerdotisa, ¿cierto? Vamos con su firma galáctica y revisemos entonces. Vemos entonces el King 222, viento magnético blanco, Tony Cherer, y la afirmación dice: unifico con el fin de comunicar, atrayendo el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono magnético del propósito, me guía el poder del espíritu y soy portal de activación galáctico. Entra en mí. Vamos a ver el oráculo entonces. El oráculo del viento magnético tiene como análogo a la tierra magnética el King 157. Le guía su mismo King, el 222, viento magnético. Tiene como antípoda el humano magnético, el King 92. Y tiene como oculto la tormenta cósmica King 39, Mozart. Y tiene como ciclón el 60, Sol Galáctico, que es el King de Pakal Botán. Así que aquí vamos a ver, lo poco que vamos a ver tiene mucho que ver con Pakal Botán y Tony Cherer. Así es. Nace en el anillo solar de la luna cristal, ¿cierto? En la luna autoexistente Gamma 10. ¿Qué te pareció Tony Cherer? Yo sé que no hay mucho, vimos un par de conferencias, pero no hay muchas fechas. Sí. Así que te iba a plantear que lo revisáramos de una manera distinta, contemos un poco la historia. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Cuéntame eso, yo cuento un poco de la historia y vemos a dónde nos lleva Tony Cherer en esta. Claro, cuesta encontrar información, pero sí me tocó ver una conferencia que él hace un año antes de la convergencia armónica. Eso es como ya, entre el 85 86. Me parece que el 86, porque da pistas como para poder calcular la fecha en que está dando esa conferencia. Ya. Me parece que fue como justo a los 60 años. Ya. Y hoy, qué orador, No, tiene algo. No, notable. O sea, te lo juro que a mí se me pasó volando la conferencia. No tiene muy buen sonido, que es algo difícil de recepcionar, pero... O sea, la transmisión de su mensaje es clarísimo. profundo. Tiene lo mismo que tenía Botán, que lo intercambia con la flauta nativa, claro, y canta... Bueno, de ahí saca, él le pasa una de las primeras flautas, tengo entendido. Sí, o sea, aquí me sorprendió porque
lo hemos hablado antes de que la cultura americana a veces no tiene estos líderes o estos mensajeros que rescatan la visión antigua del Claro. territorio. Y aquí Tony Scherer es un personaje, yo creo, clave para abordar todo el tema, digamos, de la cultura mesoamericana, de los registros que hay en la arqueología y aparte también en la transmisión de voz a voz que Exacto. existe, digamos, en los lugares más importantes, donde hay ruinas más importantes y bueno, que al final termina siendo un portador de la herramienta clave que da, digamos, Que abre la puerta. abre la puerta para después hacer, digamos, todo lo que José Argüello Balún Botán hizo y que nos tiene aquí, digamos, Claro, hablando de esto. hablando de esto. Bueno, Tony Cherer es un descendiente Lakota, ¿cierto? De estas como descendencia norteamericana, Sí, de la zona nativa, de Denver, de la por zona ahí, de Denver exactamente, Colorado. que en el fondo es un personaje que escribió varios libros, ¿cierto? Uno de esos libros se llama The Dawn of The Lord of the Dawn, que es como un libro Señor del poético, Amanecer. un libro poético sobre Quetzalcóatl y sobre la profecía. En el fondo, una de las cosas que hace Tony Cherer, dentro de varias, es que le presenta a José Argüelles Mm. el tema este de la profecía del fin del ciclo de los 13 cielos y los 9 infiernos, que termina dando forma a lo que conocemos como la convergencia armónica, Mm. el 15 y 16 de agosto del 87, 16 y 17 de agosto del 87, Águila Eléctrica y Guerrero Autoexistente, que en el fondo se celebró ese proceso, para los que no conocen un poco ese tema. Pero no solo es conocido por eso, sino que es conocido porque fue la persona que le entregó el papiro del Solkin. Fue la primera persona que le presentó el Solkin a José Argüelles, enviado por María Sabina, que es una chamana mexicana muy, muy ultra conocida, que yo creo que es la chamana más conocida de todas, que Tony Cherer, en su contacto con sus raíces, ¿cierto?, mesoamericanas, genera una relación cercana con María Sabina y ellos se enteran de que existe un personaje que está estudiando el tema de los números mayas, que había tenido algo con Teotihuacán, y le dan la misión a Tony Cherer para que lo busque, y él busca a José Argüelles y en un primer evento en la universidad, en un día de la Tierra entera, ¿cierto?, que eran estas celebraciones, las primeras que hacía José Los Argüelles, festivales. se conocieron, pero eso fue creo en el 69. Pero después en el 72 se juntaron nuevamente y ahí él le hace entrega formal de esta herramienta. Claro. Y cuando se le entrega a José Argüelles se le abre la ampolleta, se le abre el canal de conexión, yo creo que con la nósfera, y empieza a bajar un montón de información que en el fondo termina siendo un estudio en lo que se llama La Tierra en Ascenso y después El Factor Maya, que fueron los dos libros principalmente que salieron desde el estudio del Solkin, y que después viene el descubrimiento de la ley del tiempo y todo lo que nosotros conocemos como el periodo de los años 90 y 2000 de lo que significa la ley del tiempo. Y eso es importante porque hay que acordarse que José Argüelles era historia, o sea, era profesor doctor en historia del arte. Sí. Entonces que llegue este personaje con una herramienta mesoamericana, sí, claro, de las cuales él ya había visitado porque sí, ya le interesaba, ¿cierto? Y él también nace en México. Acuérdate que él nace en México y después se va a Estados Unidos. Y tienes también esta descendencia hispana, o por lo menos de esa región, que le llegue justo este papiro, ¿no? Esta matriz digamos, tan increíble, yo creo, que para él ser historia del arte, yo creo que tiene que haber sido un momento importante, yo creo, que le reconfirma. Yo una vez le escuché a Rodrigo que en esos festivales de la Tierra Entera, organizaba por signos zodiacales a sus alumnos. Ah, ya. O sea, hacía como ya dinámicas de utilización de sistemas arquetípicos así para llevar a su organización. Así que creo que esta información, vino en el momento preciso. Bueno, como todo viento, trae algo que comunicar, ¿cierto? Sí. Tony Cherer, si tú miráis su oráculo, en el fondo tenemos a la Tierra magnética, que tiene el propósito de evolucionar, tiene como guía a su mismo kin, que es el viento magnético, el comunicar desde el espíritu, y tiene como antípoda el humano magnético, que es atraer la libertad. En el fondo los vientos magnéticos, en el caso de Tony Cherer, en el fondo viene con un mensaje profundo desde la Tierra. Viene con algo
que en el fondo, independiente de su historia, que en el fondo él escribió libros de poesía, trabajó en televisión, ¿cierto? Y es un personaje que era medianamente conocido dentro del mundo de la época, en el fondo cumple un rol fundamental en un traspaso de información, ¿cierto? Y que eso tiene que ver, primero, con la entrega del Solkin y la información de los 13 cielos y los 9 infiernos, que es fundamental dentro de la Vía Argüelles porque genera todo un desarrollo de información en torno a esas fechas. Y eso era algo conocido también dentro de la visión mesoamericana. O sea, Exacto. era algo que se hablaba, ¿no? El Tony Scherer es el que calcula la fecha, porque piensa que ellos le llamaban a los ciclos de 52 años, Claro. primero eran los 13 cielos. Entonces, si tú calculabas, no me acuerdo si era de Cortés. De Cortés. Sí, creo que es de Cortés. ¿Cachai? Entonces, parte, o los 9 infiernos parten con Cortés. Claro, porque son eso sí. son ciclos de 52 años. ¿Cachai? Entonces, creo que parten con Quetzalcóatl y son 13 ciclos de 52 años que son cielos, y después calza con la venida de Cortés, que parten los 9 infiernos y terminan. Entonces, él hace el cálculo y llega a la fecha del 16 y 17 de agosto del 1987, y esto se lo comunica a José Argüelles. José Argüelles en ese minuto se lo comunica en el 72, Claro. ¿te fijáis? En el mismo 72 le pasa estos documentos que le pasa a María Sabina, ¿cierto? Con el tema del Solkin, y que en el fondo termina saliendo de ahí lo que es La Tierra en Ascenso, que es un libro que es una maravilla en cuanto al estudio que hace José Argüelles, y después se reafirma con lo que es el factor Maya, es decir, como que él abre la puerta. En el fondo, José Argüelles es un tipo de continuador de los estudios de Tony Scherer, Claro. hacia lo que fue o lo que es José Argüelles en ese sentido. Pero a mí lo que más me impresionó, y que lo dijimos cuando dijimos el cicrono, es que tiene el cicrono de Pacal Botán. Hablábamos en el Cronomancia, no me acuerdo cuál fue, creo que el del Guerrero o el de la Noche, cuando vimos a Alberto Ruz. Alberto Ruz, ¿te acordás que era luna resonante? Claro, y que Pacal Botán tenía en la cuenta del encantamiento del sueño. Entonces había una conexión entre el descubrido y el descubridor. Acá tenemos también una conexión entre el mensajero y el mensaje, ¿cierto? En donde Pacal Botán utiliza la noósfera a través del tema del ciclono para pasarle una información a Tony Scherer, y Tony Scherer se encarga de pasársela a José Argüelles para develar, lo cual reafirma y de alguna manera libera incluso a la gente que tiene mayores dudas sobre el tema de las fechas de sincronización utilizadas por el Nuevo Tiempo y la Ley del Tiempo, de que estas sincronías no pueden ser planeadas, porque no. De hecho, a mí me dio risa un poco, porque lo que él decía en estas conferencias era de que lo que sabíamos realmente, por ejemplo, de los padres de Jesús, de María y José, digamos, no está graficado, ¿no? Es muy enigmático, es casi como hasta mitológico, pero no nos dábamos cuenta de que teníamos acá los registros de los padres de un gran mensajero, porque estaba todo registrado. Entonces estábamos perdiéndonos un mensaje que estaba a la vista de todos, o por lo menos que está ahí para investigar, y se sorprendía cómo no había un mayor interés, ¿cierto? En todo. Es que tiene que ver mucho con la conquista, tiene que ver mucho con el olvido, ¿te fijáis? En el fondo, la historia tiene que ver con la memoria, y la memoria, en cuanto a historia se refiere, en general es escrita por los ganadores de las guerras, ¿te fijáis? Entonces, ¿cuál es la conveniencia de empezar a estudiar a un profeta como lo fue Quetzalcóatl, ¿cierto? Si ya tenía uno que es Jesucristo. Claro. Entonces no tiene mucho sentido, ¿te fijáis? Es decir, ellos creen en otro profeta, si el profeta es uno solo, el Hijo de Dios es uno solo, entonces hay un conflicto ahí. Y eso tiene mucho que ver con no evolucionar hacia el crecimiento, sino que quedarse estancado en lo que conocemos, ¿te fijáis? Hay varios de los sacerdotes que estuvieron en la conquista que se dieron cuenta y que resguardaron información. También lo estuvimos viendo en algunos de los cronomancias, que resguardaron información y que después fueron decodificadas y que nos permiten acceder a más información. Pero en el fondo, si nosotros tuviésemos que buscar un profeta reconocido como en el continente, se tendría que ser Quetzalcóatl. Es el nombre que más resuena, más que Pacal, más que otro que esté por acá, es Quetzalcóatl. Más universal. Más universal, ¿te fijas? Es como y es el último gran profeta. No hay otro profeta como reconocido como transversalmente en ninguna parte. Es como el último, ¿te fijas? De ahí no aparece ninguno más.
Y siento bueno, vimos una entrevista, o sea, como un documental más o menos, así que hablaba más de José Argüelles, pero que aparecía Tony Scherer, en donde Tony Scherer, donde se relata esta reunión que tiene José Argüelles con Tony Scherer en 1972, Claro, donde le ¿cierto? pasa ya definitivamente El documento, en donde Tony estaba transitando un humano galáctico. Y también encontré eso, porque en el fondo el humano galáctico es de la onda encantada de la serpiente, ¿cierto? Claro. Y el humano galáctico en el fondo 1512 es como el humano, pero que va más allá de la galaxia, ¿te fijáis? Con esa integridad, ¿cachai? Con armonización. Está transitando eso. Y dentro de esa conversación, él como que le cuenta que todo esto estaba esperando que sucediera porque en el fondo ya estaba como... Escrito, claro. Ya estaba escrito. Y José se queda como en shock, porque hay que pensar en esa época él estaba muy poco conectado con esto, tenía otro tipo de conexiones, pero no con esta información específicamente. ¿Cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden saberlo? Entonces me pareció muy, muy interesante cómo en el fondo la vida de Balún Botán está muy como envuelta de sincronicidades y de personajes que trascienden su propia identidad, Claro. ¿te fijáis? Y que cuando tú veís personajes como Alberto Ruz, que veíamos con el tema de la y veís como Tony Scherer, que tiene este cicrono de Pakal Botán, es como que era inevitable. Y que después lo vamos a ver también con Jung, también, que también es otro personaje que es importante dentro de la ley del tiempo. Sí. Yo, de hecho, me llama la atención ese tono galáctico. ¿Ya? Porque también encontré que, escuchándole en esta conferencia, que él cuando ya decide, digamos, dejar la televisión, ¿Ya? Recordemos que era de Denver, ¿cierto? Él comienza a tener esta búsqueda de ir a Mesoamérica y llega específicamente a Oaxaca. Oaxaca, sí. Y ahí es donde se queda hartos años aprendiendo, ¿cierto? Sobre las culturas mesoamericanas y donde conoce, como dices tú, a María Sabina. Está transitando una mano galáctica. ¿Ya? Cuando viaja por primera vez en su primer viaje a México. La onda encantada de la mano galáctica es del Sol. Perfecto. Está así integrando en esa fase la realización, digamos, del camino, ¿no? De dónde, a dónde va a parar, porque estaba con muchas búsquedas. Él ya había dejado, digamos, su trabajo oficial en la televisión y al ver que existía, digamos, una injusticia, digamos, por las diferentes etnias raciales, sobre todo lo que tenía que ver con el origen lakota, como él pertenecía, digamos, como que no se desilusiona y por eso quiere entrar a buscar las raíces, digamos, de la información, yo creo que más profunda, y para eso yo creo que tiene que viajar a Mesoamérica, ¿no? Bueno, y una de las cosas que lo rescata en el libro este que conversábamos antes de partir, que es Debajo de la Luna y Bajo el Sol, ¿cierto? En donde él, presenta el primer estudio, ¿cierto? De lo que es el calendario sagrado. El calendario sagrado, incluso ahí se da cuenta de que existe un calendario sagrado previo que era de 9 columnas, no de 13, que era como el primer boceto que se encuentra dentro de este tema. Pero más importante es que le dedica un capítulo entero al personaje de Wotan, le dicen, ¿cierto? Y dice, él estudia que en diferentes como diferentes mitologías del mundo existe este personaje de Wotan, ¿cachai? Que en el fondo sería Pakal Botán, este personaje sabio que tenían que buscarlo, ¿cierto? Que probablemente él decía que era el que estaba enterrado en la tumba de donde está Pakal Botán, ¿cierto? Que él es el que como que le da la categoría de Botán, porque en el fondo es como una categoría, ¿cierto? De conocimiento. Y que es desde donde saca José Argüelles Pakal Botán, ¿cierto? Pero además él también lo hace como Balún Botán, pero Botán en los países nórdicos se asocia a Odín. Entonces, al asociarlo a Odín con los mismos poderes como estos proféticos, en el fondo saca a la luz como los libros de Botán, ¿cierto? Como el conocimiento verdadero, ¿cierto? Y esa palabra Botán como que adquiere un poder importante dentro de lo que es la historia de Mesoamérica, ¿cierto? Bajo este estudio que hace Tony Scherer, pero que después, para la ley del tiempo, se convierte en el apellido, por así decirlo, del profeta y del apellido también que toma el mensajero en relación. Entonces, es un tema que es súper influyente. O sea, Tony Scherer
es un personaje súper importante. Hay muy poca información. Invito a las personas que vean este capítulo que nos dejen en los comentarios si conocen más información sobre Tony Scherer, porque la verdad está súper difícil de encontrar y lo poco que encontramos es trascendental, entonces hay mucho más por descubrir. Sí, a mí me gusta igual eso de descubrir el enigma. Claro. Y cuando se habla de Quetzalcóatl, esto de que hablas de que Wotan también se refiere a como a esta entidad de Odín, es que hay una línea histórica de Norteamérica, de Claro. cómo los países, digamos, nórdicos atravesaron a través del norte a Mesoamérica. Exacto. Y Mucho antes de América. Y mucho, o sea, son 400, 500 años antes de Colón. Claro. Así que esa figura, esa emanación de Quetzalcóatl es todavía súper enigmática porque perfectamente puede haber estado conectada con Exacto. tal vez los países nórdicos. Hay un vacío que yo creo tal vez el tiempo lo termina por descifrar. Bueno, hay ciertas como líneas de estudio que hablan que Quetzalcóatl era de ojos Nórdico. azules, con barbas blancas y largas, totalmente diferente diferente de Pakal Botán. Pakal Botán era claramente una persona de la etnia local. Claro. Pero Quetzalcóatl se dice que no, incluso dicen que llegó desde el mar, Desde el mar. ¿cierto? Y después se fue por lo que hoy día se llama ¿cómo se llama? Tiene un nombre parecido a Quetzalcóatl, como no me acuerdo cómo se llama, la ciudad donde pasa eso. Me van a matar mis amigos mexicanos porque debería acordarme. Pero bueno, por eso creen que cuando llega Cortés es Quetzalcóatl. porque tiene estos rasgos, ¿te fijáis? Pero en el fondo, claro, y eso toma mucho porque en el fondo el tema de creer que la historia de América comienza con el descubrimiento de América es claramente un sesgo a la realidad. Sí. Y no tanto por la historia de Quetzalcóatl, sino que también por el nivel evolutivo que tenían las culturas en el minuto en que aparece la conquista. Sí. Porque en el fondo hay que pensar que hoy día se dice no, que los mayas o que los aztecas tenían cierta cantidad, pero hoy día se sabe que dentro de la selva hay muchas ciudades perdidas que ya no hablan de miles, sino que de millones de habitantes y de una cultura que logró surgir incluso antes de lo que surgió Europa. Entonces, ahí hay como un sesgo que en el fondo estos personajes como Tony Scherer, como José Argüelles y en el fondo también lo que hace Carlos Castaneda, ¿cierto? Con su tema Jackie, de alguna manera empezaron a develar o a revelar el velo, ¿cierto? De que en el fondo no hay una sola historia. Te invita a cuestionar que de verdad hay más de una historia. Y eso es lo que deberíamos también nosotros como guerreros de la luz también cuestionar lo que nos dicen y lo que conocemos. Sí, tanto más tal vez hay por descubrir y bueno, la misma información de la ley del tiempo es, yo creo, algo del rescate de toda esa información, ¿no? Es lo que estamos haciendo también en Cronomancia. Exacto. Porque, bueno, igual nosotros hemos visto de todo tipo de artistas, pero hemos tratado de ser fieles a los artistas que sí tienen alguna relación con la ley del tiempo. Y cada vez que tocamos uno encontramos sincronías fundamentales. Entonces... Y algo interesante también que hay que recordar es que todo esto de la profecía de los 13 cielos y los 9 infiernos son los que también le dan el punto de comienzo al sincronario de 13 Luna, la cuenta del sincronario de 13 Luna. O sea, el año 1 es ese mismo año 87, desde el 26 de julio, donde comienza esta cuenta, digamos, siriana terrestre. Sí, y hay otra sincronía que no me acuerdo que tiene que ver con una publicación. La primera vez que se hace una publicación sobre la convergencia armónica en el diario es un Kin 1. Mira. Es el primer Kin 1 también. Hay otra sincronía que pasa por el mago galáctico, ¿cierto? Y después se transforma en el águila eléctrica y en el guerrero autoexistente. Si tú vas desde el guerrero autoexistente hacia atrás hasta pasáis por el 34, que es el 26 de julio, ¿cierto? Que es el primer anillo solar, y seguís para atrás y llegáis al Kin 1, fue el día que se publicó la primera publicidad sobre la convergencia armónica. Mira. Entonces, ahí también tenía otras sincronías que en el fondo subrayan, ¿cierto? La veracidad del cálculo. Yo creo que para la gente que ve este podcast no hay ninguna duda, pero en el fondo, si es que alguna vez... Los números hablan. Si alguna vez a chiquillos, si alguna vez les dicen, no, es que esto fue un invento de Argüelles, o sea...
creo que si escuchan todos nuestros podcasts van a tener más de algún argumento para poder rebatir eso. Claro. Como este que le estamos dando de Tony Scherer. Sí. Bueno, ¿te parece que pasemos al siguiente? Pasemos. Vamos entonces con Jim Morrison. Bueno, a mí me gustaba Jim Morrison, o sea, los Doors. Sí. La verdad, a mí me gustaban los Doors cuando chico, era buenísimo. Sí, buenísimo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, son sí, es verdad. eternos. A mí LA Woman siempre ha sido la canción que más me gusta. Sí. Pero bueno, Club de los 27, 8 de diciembre de 1943, Luna Galáctica Roja, arquetipo galáctico la sanadora. Trasciende un 3 de julio del 71, mono galáctico de la onda encantada de la semilla, 1551. Y la suma da sol eléctrico de la onda encantada del espejo, 1520. Vamos con su firma galáctica. Veamos la firma galáctica de la Luna Galáctica Roja King 229, Jim Morrison. La afirmación dice: armonizo con el fin de purificar, modelando el flujo, sello el proceso del agua universal con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder del espacio. Del espacio, sí. Y el oráculo tiene como análogo al perro galáctico, el 1590, tiene como guía al caminante del cielo galáctico, el 1573, tiene como antípoda a la tormenta galáctica, el 1599, y su antípoda es el humano rítmico, 1532. Tiene como ciclono el 184, semilla lunar de la onda encantada de la noche, y nace en el anillo solar, del mago eléctrico, luna entonada, gamma 24. Ahí cerquita, yo soy Celi 16 de la luna entonada. Estamos cerquita. Bueno, Jim Morrison. El chamán. El chamán, ¿cómo se llama? El rey lagarto. Que también es algo que le pesó mucho. Mira, partamos como siempre. ¿Qué es lo que a ti más te impresionó? Después te cuento lo que a mí más me impresionó de Jim Morrison. Bueno, Jim Morrison para mí es como el poeta, ¿no? Es digamos, la psicodelia de los cantantes de la época de los 60, 70. Y súper extraño en todo caso. Las letras siempre son súper ambiguas o muy, digamos, extravagantes y costaba seguirle el hilo. Era una persona como bien especial. De hecho, costaba a veces controlarlo por sus mismos compañeros de banda. Es que claro. Y bueno, era, digamos, un ícono de lo que fue también la juventud de esa época. Es que eso es. Fue una persona que dejó una marca clara en la juventud de la época. Juventud hippie, en la experimentación con la psicodelia y después la experimentación con la música. Exacto. O sea, la música de The Doors, que también, recordemos, un periodo muy corto al final, de 27 años. Fueron 4 años, 5 años, no más que eso. Pero igual hicieron 6 discos, claro. Un montón de canciones que fueron hit. Mira, del 67 al 71. Muy pocos, ¿no? Si son 5 años donde... Hicieron 6 discos, más los que hicieron después póstumo. Sí, no, es impresionante, así, o sea, es de una capacidad de poder improvisar y de experimentar, algo que también era como bien novedoso para la época, ¿no? Como, o sea, después eso fue paso para que los mismos Santana se pusieran a experimentar, tal vez, o un medio contemporáneo también de Santana. Es que lo que pasa es que es la psicodelia. Pero es la época, ¿no? Sí, es la época. Mira, a mí una de las cosas que me impresionó de esta onda encantada y de Jim Morrison en particular, pero de la onda encantada, es que, bueno, ya vimos a Tony Scherer, que era poeta, viento, ¿cierto? Estamos viendo a Jim Morrison, que en el fondo es un poeta musicalizado, ¿cierto? Sí. Pero para mí, que uno que quedó fuera, que la verdad es súper poco conocido, que es Serpiente Autoexistente, de la onda encantada del viento también, que es Adam Duritz, que es el vocalista de uno de mis grupos favoritos, que es Counting Crows. Ah, mira. Y la gracia que tiene Adam Duritz en comparación con es que es la misma historia. Es un poeta, un tipo que estudia poesía, que se junta con un grupo de músicos que musicalizan la poesía. Claro. Entonces es como un Doors no tan conocido, claro. ¿Cachai? Pero en el fondo tiene esta misma habilidad de decir las cosas a través de la poesía. Y eso es a mí lo que Jim Morrison me pasa, porque yo la verdad, igual sé inglés, ¿cachai? O sea, sé harto inglés, pero cuando escuchaba la música de los Doors, no era solo un entendimiento en lo que uno dice, sino que en lo que uno siente con la música. Siento que la música de los Doors tiene esa como transversalidad
que supera el idioma. Tú no sabís de lo que está hablando el tipo, porque en el fondo lo está hablando desde un tono es una experiencia conjunta, sí. Lo está hablando desde un punto de vista profético, o sea, poético, pero te lleva, lo que hablábamos en la onda Jimi Hendrix incansada, también, un lo poco mismo, se parece. lo mismo. Y lo que hablábamos también, llevándolo como a otro arte, lo que hablábamos con Miguel Ángel, de la otra, que cuando tú veías una obra o escucháis una obra, como que te genera esa emocionalidad. Y Jim Morrison, siendo Luna de la onda encantada del viento, Luna, viento, para mí, o sea, agua, viento, es como una tormenta, ¿cierto? Y su vida siempre fue tormentosa y que comunicó de esta manera. Sí. ¿Qué tenéis tú en su año? A ver, Bueno, vámonos a los años. que su padre era militar Sí. y por ende lo tuvieron que cambiar de varios lugares, así que estuvo como migrando bastante cuando era joven y por eso mismo se refugió mucho en la literatura, se puso a leer, Por no tener amigos, estar dando vueltas. Escribir poesía. Y la verdad que no tiene una infancia tan dedicada, por ejemplo, a la música, para No, nada. para nada. Así que él encuentra que esta misma poesía la ve en el teatro o en el cine. En el cine, Él quiere claro. como entrar a actuación y por eso termina estudiando en la UCLA en California. Y tengo que, cuando está estudiando cine, está en su año de tormenta cósmica. Ya. O sea, está terminando su etapa azul Claro. y por ende a los 20 años comienza ya su etapa amarilla. O sea, toda su, digamos, su etapa musical con The Doors es amarilla. Es amarilla, Sí, claro. de maduración. Y eso y es impresionante porque es raro, por lo menos, en el mundo de la música, ver a un frontman. Frontman se le llama al vocalista, ¿cierto? El que está adelante, Claro. que no sea músico. Sí, porque tampoco él era un cantante nato, no era una persona que cantaba en coro ni nada, era un tipo que escribía, pero que de alguna manera desarrolló una forma de escribir poesía para la música, que es lo mismo que hace Adam Duritz. Yo creo que Adam Duritz lo copió de Jim Morrison, o sea, la historia, ¿cachai? Quizás hay algo ahí. Pero en el fondo tiene mucho que ver con el cómo poder decir algo sin tener que utilizar los rangos vocales. Porque en el fondo, independiente que hay canciones de los Doors, que sí hay un esfuerzo por parte de Jim Morrison para poder cantar normalmente, las canciones más conocidas como Riders on the Storm, como The End, no sé, Woman que son canciones que tienen pedazos hablados. O que cuentan historia, o que dice frases, pero que no tienen una entonación, ¿cachai? Entonces yo creo que como ese concepto que es un poco medio Pink Floydiano, ¿cachai? Como bien psicodélico, pero con una voz más bien de mensaje que melódicamente hablando, creo que hacen de Morrison como un personaje único. Y eso es lo que trascendió en la gente, en su forma. Al principio, no sé, yo me acuerdo que la primera cercanía con la biografía que tuve de Jim Morrison fue con la película de Val Kilmer, con los Doors. Claro, de Coppola. Que en el fondo, ahora revisando la biografía, como lo que hay disponible para poder revisar, en el fondo está súper bien como hecha la película, ¿cachai? Como muestran los eventos que son los más importantes, ¿cierto? Y disculpa, y en el fondo el parecido de Val Kilmer al de Jim Morrison es muy parecido, entonces tiene algo como de verdad, como que lo podía experimentar, siendo que hay gente que critica mucho la película por falta de cercanía, ¿te fijáis? Pero en el fondo mi primer acercamiento a la biografía de Morrison fue a través de esta película Los Doors, y la verdad a mí me dejó choqueado. El tema ese de, por ejemplo, de que a los primeros conciertos daba la espalda. Y que era muy tímido. Era tímido, pero que en el fondo desde el punto de vista del público era como el frontman te da la espalda, ¿cachai? Y se pone a recitar poesía. Había recitales en donde él partía recitando un poema de Shakespeare o algo y dejaba con una musiquita atrás. De hecho, por eso le decían el chamán y como que las actuaciones en vivo eran como verdaderos ritos. O sea, era una experiencia en sí más allá de la música. Era un mensaje profundo. Ahí tengo una sincronía con Coppola y con esta película de The Doors. De The Doors, ya. Porque Coppola, que es el director también del Padrino, de Apocalypse Now,
fue compañero de, Sí, bo. de Jim Morrison Fue compañero de curso en UCLA. en UCLA estudiando cine. Y él es una semilla rítmica. Y él hace, digamos, después de que ya fallece Jim Morrison, Apocalypse Now. Sí. Y en la canción pone The End, Claro, que al fue uno de los principio. temas importantes de The Doors. Y después hace la película, dirige la película de The Doors, y ahí es donde Donde bien elige, contada, claro. elige a Val Kilmer, que tiene un parecido, digamos, Sí. muy, muy, muy similar. Y le saqué el kin a Val Kilmer, pues tiene el mismo tono Ya, y el oculto. el mismo tono y el oculto. Ah, no, es humano entonces. O sea, es humano humano galáctico. galáctico, Ah, de la banda perfecto. encantada de la serpiente. Perfecto. Sí, también me llamó la atención cómo nace The Doors. Como Porque, ya, cómo sí, nace, sí, ¿cierto? Porque el otro compañero del cine de Jim Morrison era Ray Manzarek, sí, po, ese es el principal. el tecladista, de hecho Tecladista, era sí. pianista, ¿no? Era Perro 4, un perro perro autoexistente y de repente están en la playa, ¿cierto? Él tenía un grupo, de hecho, con sus hermanos Sí. de surf. O Sí. sea, medio experimental, pero dedicado ahí al surf. Y están, digamos, en la playa y Jim Morrison empieza a cantar un poema que se llama, una canción que él había escrito, se llama Moonlight Drive, Claro, que termina siendo una canción del segundo disco. claro. Y que, bueno, la traducción de Moonlight Drive es como la avenida de la luz de la luna. claro, o la trayectoria, ¿no? Claro. Drive es como conducir bajo la luz de la luna. Y bueno, esta luna galáctica, digamos que Claro. ahí nació todo con The Doors, ¿no? Muy sincrónico que Bueno, esa escena en la película está representada. Es cuando están están en la playa. Sí, sí. pues, están. Y ahí incluso le ponen un poquito de color. Pues van y dicen, no, pero esto no puede ser. Y se van al estudio y parten haciendo la canción y sale la canción al tiro. Que claramente me imagino que sea no creo que haya sido así, pero Claro. que en el fondo le da como este tema de como abrir una posibilidad que yo creo que jamás se la imaginó ni Jim Morrison ni Manzarek. ¿Cachai? Y de ahí parte. Dale. Sí, no, de que, bueno, él lo trae, Manzarek trae a Jim Morrison para que toque con el grupo de sus hermanos, pero Claro. no funciona mucho. Y se encuentran con el guitarrista y con el baterista, que es Robbie Krieger sí. y John Densmore, que cada uno es un perro lunar y un mano lunar, Sí. respectivamente. Y ellos tocaban en un disco que se llamaba como Los Psicodélicos, algo así. ¿Ya? Y era música psicodélica, así que imagínate que a un grupo psicodélico de los años 60 llegue después un poeta como Morrison Sí, no. y un tecladista como Manzarek, que le dieron la base notable, porque el piano y el teclado en los The Doors es clave. Sí. Bueno, es clave, incluso ¿no? el Ray Manzarek tiene que reemplazar el bajo porque no encuentran bajista. No encuentran un bajista que fluyera, entonces él dice yo soluciono y con una mano tocaba el bajo y con la otra mano tocaba la armonía, Sí. lo cual es algo dificilísimo. Sí, no, es notable. De hecho, la suma entre los 4 integrantes de The Doors es Guerrero Eléctrico. Claro, que es el King 16, de la onda encantada, el mago. Sí. Bueno, y ahí también hay otra sincronía que tiene que ver con el nombre de los Doors, que de Jim Morrison se lo atribuye a un libro que se llama Las Puertas de la Percepción. Doors son las puertas, ¿cierto? Claro. De Aldous Huxley, que es una luna rítmica. Sí. Y que aparte de eso se inspiraron en William Blake, que William Blake es uno de los poetas también ambos británicos. Y que José Argüelles lo nombra mucho en sus libros. William Blake lo nombra un montón, que él es Luna 7. Entonces estaba Jim Morrison Luna 8, William Blake Luna 7, Aldous Huxley Luna 6. Así que bien ahí todas las lunas, dándole el nombre a la banda. Sí, qué notable. ¿Qué más? Tengo que bueno, en uno de sus conciertos, de hecho, ellos no tocaron en conciertos hasta más tarde, porque tocaban principalmente en bares. En bares. Sí. Y en una de estas actuaciones, Jim Morrison lanza este poema de Edipo Rey donde quiere matar al padre y violarse a la madre.
y obviamente causa un escándalo. Claro, lo terminan echando. Lo terminan echando, que eso después queda personificado en The End. Sí, claro. Pero aquí es donde Paul Rothschild, sí. Rothschild, que es bueno, otro manager así de muchos vocalistas importantes, Que hay Águila Cósmica. que es Águila Cósmica, los ve y dice, bueno, aquí chicos tenemos que grabar un disco porque ustedes de verdad tienen algo distinto. Tienen algo distinto y efectivamente ahí comienza su etapa donde rápidamente ascienden y causan furor. Sí, son buenísimos. Aparte tenían muchos temas para grabar. O sea, los dos primeros Sí, claro. discos los graban en un par de meses. En un par de meses, sí, sí. Lo que pasa es que en el fondo, si tú te vas a la producción musical, yo he trabajado en producción musical un parte de mi vida, la parte de la música es importante y es difícil. ¿Cachai? Eso no hay nada que decir. Es súper difícil y súper importante. Pero encontrar letras es mucho más difícil. O sea, si tú tenías una letra buena, tú le podías armar una canción. ¿Cachai? Si tenías una canción buena, o sea, un musical bueno, es difícil ponerle una letra. Pero cuando tú estás trabajando con un poeta, como que la producción de letras se hace mucho más fácil porque tenía un experto en eso. Y no todos los poetas son cantantes. Así que por eso hay muchos poetas que escriben canciones para cantantes. Pero acá tenemos el caso al revés, en donde el Ray Manzarek es experto en música, tiene otros músicos que son psicodélicos y que en el fondo, independiente que no todas las canciones las escribe Morrison, la mayoría las escribe, y en el fondo ellos tenían una música, incluso en la película sale como cuando hacen Light My Fire, Claro. él le dice como que deme 5 minutos y lo hace una intro a este tema, y como que se van y después vuelven y ya tienen la intro hecha, ¿cachai? Entonces es como tenían un nivel de productividad muy grande porque en el fondo la música no era tanto problema como generar una letra. Claro. Y esa idea ya estaban en este personaje. Por eso es la importancia para los Doors de Morrison. Y por eso después de que Morrison se muere, los Doors no pueden seguir porque se va a la fuente de donde salen las letras. Aparte a mí bueno, buscando la biografía, uno de sus grandes referentes era Elvis, ¿cierto? Sí, que claro. lo vimos en La Onda Encantada del Humano. Sí, sí, sí. Águila 4, ¿no? Águila 4. Autoexistente. Y escuchándolo ahora, mientras hacía ahí la cronomancia, me escuché sus buenos temas de The Doors y tiene mucho de Elvis. Sí. Mucho así, o sea, la capacidad vocal que tiene Morrison es increíble. O sea, sí, yo creo que saca todos estos dotes de actuación para cantar y digamos, lo hace pero perfecto. Bueno, y que Elvis también tenía, yo tampoco considero que Elvis tenía un rango vocal tradicional. No era un tipo que cantaba como cantaban en la iglesia, sino que era un tipo que utiliza las herramientas vocales que tiene y le saca un provecho para hacer un distintivo. Por ejemplo, Morrison tiene mucho de gritos, tiene mucho de habladas, cosas habladas, y trata de utilizar las melodías y las armonías dentro de sus versos lo mínimo posible, lo justo y necesario, y probablemente siguiendo una armonía que se la tienen que haber dicho en el piano para que él pudiera seguir, ¿te fijáis? Porque en el fondo no tiene esa educación musical que tienen la mayoría de los cantantes, ¿te fijáis? Bueno, él es del Club de los 27. Sí. Y a los 26 pasa por el Antípoda Perfecto, que en su caso, como él es Luna, es Tormenta, ¿cierto? Tormenta Galáctica. Tormenta Galáctica. Y es en este año donde escribe Riders on the Storm. Ya. Cabalgando subiéndose a la tormenta, ¿no? y que, bueno, va a ser su año también más tormentoso porque luego de esto tiene que salir a París, que es donde básicamente termina ya su vida, ¿cierto? Es que claro, lo que pasa es que Morrison desde los 26 años en adelante, 25, terminaba a los 25, tiene primero una fuerte como relación con las drogas. ¿Te fijáis? Es un tipo que tiene a una señora que en el fondo nunca se casó con ella y que tiene muchas amantes, pero además mete, no sé si los mete, sino que juntos como los Doors, y esto sale muy bien representado en la película, tienen diferentes retiros, ¿cierto? Con chamanes, claro. Tienen diferentes testeos con alucinógenos, ¿te fijáis? Sí, entonces, peyote, claro, entonces hay un tema que es bastante como del mundo de la mística y del mundo como interior hacia adentro, ¿te fijáis? Pero cuando llega de vuelta de esto, como que para un poco esto, empieza a actuar de una manera en donde es un poco más provocadora. Hay un día, ¿cómo se llama?, específico,
que el 9 de diciembre de 1967, que tú me decías que un día después de su cumpleaños, cuando estaba transitando la Luna 6, Claro. que era el King de Huxley que estábamos viendo, da un concierto y que también sale en la película, que es cuando está con una chica y ¿cómo se llama? Un policía le echa gas pimienta en los ojos y después empieza a tirarle cosas en el escenario cuando ya llega un poco y terminan llevándolo preso. Sí. Entonces, en este tema de empezar como a romper la paz y el orden, le empiezan a llover las denuncias. Claro. Y se ve como enfrentado a una situación en donde tiene que salir del país porque si no se va a ir preso. Y él de verdad estaba un poco aterrado con el tema del... Es que había sido arrestado varias veces. Sí. Y aparte hay un tema de que generalmente las personas que están como con un tipo de camino psicodélico, en el fondo el encierro tiene mucho que ver con la muerte. Entonces se asocia mucho el tema de irse preso a la muerte, ¿cachai? Entonces le recomiendan salir y ahí es donde él se va con su polola, se van a París, ¿cierto? Ya volcado netamente en el alcohol, incluso creo que para LA Woman, o sí creo que fue para LA Woman, que fue el último disco, utilizaron para la promoción fotos antiguas porque el tipo ya andaba con la barba larga, ¿cachai? Ya está gordo, incluso en la película sale el Val Kilmer personificado así como un guatón cerdo, ¿te fijáis? Sí. Ahí como que su acto de rebeldía era escaparse del sex symbol que quería ser y decía, no, o sea, ya... No les voy a dar el gusto de nada, ¿no? Exacto. Porque en el fondo tiene un quiebre importante. Hay que pensar, también le pasa un poco, no sé si de la misma magnitud o de la misma forma a Jim Morrison, perdón, a Jimi Hendrix y a Janis Joplin, que en el fondo esta fama como rápida que los lleva a un punto en donde se convierten en estrellas de rock, pero personificando a la estrella de rock en su contenido más, ¿cómo se llama? Por así decirlo, entre comillas, puro, en el fondo termina por demacrarlo físicamente, psicológicamente, y no encuentran como placer, por así decirlo, o abrazo en nada, más que en las drogas. Ya vimos que Janis Joplin murió por droga, que Jimi Hendrix murió por droga, que Jim Morrison por alcohol se dice que se ahogó, que le dio algo, que en el fondo terminó matándolo allá en París, pero en el fondo es ese tema que cuando hay una fama muy rápida y explosiva de pasar de los 20 años de ser una persona de una universidad estatal, poeta, a ser un sex symbol y un ícono de un grupo ultra famoso, es como mucho el shock. Es un tema que no se puede manejar muy bien. Hay pocos artistas que logran salir. Distinto es que tú tengáis un par de éxitos al principio, después otros par de éxitos acá. Es distinto que tengáis que tus discos sean éxitos completos, ¿cachai? Sí. No, acá hay un ascenso muy rápido y claro, con una luna galáctica. Yo creo que tiene que haber sido, digamos, un proceso de donde hay que purificar o movilizar la emoción y que, claro, en el caso de la psicodelia, del consumo de estupefacientes, del alcohol, Claro. Al final son escapes, ¿no? Son formas de evadir y de no conectarte a lo que realmente la emoción te está diciendo y al final terminaron siendo, ¿cierto?, el fin de su vida y muere un día monogaláctico. Monogaláctico, sí. En su mismo tono, transitando ya como a los 27, entonces, la semilla solar. La semilla solar, exactamente. Bueno, un poco pasar la discografía, ponen su sello. El disco homónimo de los Doors lo hacen Semilla 5, Waiting for the Sun lo hacen Luna 6, The Soft Parade lo hacen Mago 7, Morrison Hotel lo hacen Tormenta 8, ahí está son tipo A perfecto, ¿cierto? Creo que lo dijimos, no sé, y después LA Woman, que es el último, que lo hace en Semilla 9, y después Other Voices, Full Circle lo hace póstumo, y después un American Prayer también lo hacen póstumo. Eso tengo yo por Jim Morrison. Sí, ¿Te parece? También. Ya, señor. Pasemos al siguiente entonces. Un crack en todo caso. Sí. Vean la película de los Doors de Coppola. Es interesante. Buenísima. Es interesante eso. Vamos con Gustavo Cerati, líder vocalista de Soda Stereo, el grupo más conocido de América Latina. O sea, no hay más grande que Soda Stereo aún. 11 de agosto de 1959, Gustavo Cerati, Perro Solar Blanco de la Onda Encantada del Viento.
el compasivo. Trasciende el 4 de septiembre del 2014 en una luna planetaria de la onda encantada del Sol y la suma tormenta rítmica, aunque algunos lo matan el día de su, ¿cómo se llama?, de su evento cuando queda en coma. Claro. Pero esos son los números bajo los cuales trabajamos. Vamos con su firma galáctica entonces. Veamos entonces KIN 230, perro solar blanco, Gustavo Cerati, que dice: pulso con el fin de amar, realizando la lealtad, sello el proceso del corazón con el tono solar de la intención y soy guiado por el poder de la muerte. Exactamente. El oráculo del perro solar tiene como análogo al KIN 9, luna solar. Le guía entonces el enlazador de mundo solar, KIN 126. Tiene como antípoda al sol solar, KIN 100, y su antípoda es el mono entonado, KIN 31. El oculto. El oculto, sí. perdón, es mono entonado, KIN 31. Cicrono es el 12, humano cristal de la onda encantada del dragón. Ya lo vimos con Osho, el humano cristal. Y nace en el año del mago rítmico en la luna magnética Gamma 17. Cerati. Mira, yo sé que hay gente de nuestros auditores altos son argentinos y si la embarramos en alguna cosa nos avisan nomás. Pero la verdad, la historia de Cerati está buenísima. Sí, no. Está buenísima. Somos de la época de Cerati, ¿no? Como Sí. crecimos cuando era un ícono, ¿cierto? ¿Qué fue lo que te impresionó a ti de Cerati? Independiente de todo, dentro de la cronomancia o de la historia. A mí me impresiona dentro de la historia ahí de las 13 lunas es que haya un video circulando donde él dice su kin completo, ¿no? Sí, soy perro solar blanco. Lo vamos a subir para los que no lo hayan visto. Sí, ese es un video que está y que yo creo que cada uno cuando lo ha visto dice wow, ¿no? Como que si bien como que no se ve que hay una profundización en el kin, ya el hecho de que haya tenido lo más probable como un acercamiento, quién se lo habrá sacado, todo, yo lo encuentro notable. Yo también lo encuentro muy notable. Creo que un personaje, digamos, súper especial dentro de la música latinoamericana y que es querido por todos, ¿no? Como que a pesar de haber tenido tal vez una vida de rockstar, sí, claro, digamos que un referente y lo que más me sorprende es que no sé si lo veré yo así, digamos, a la distancia, pero de que había como un compañerismo, lo mismo que hablábamos del perro lunar de Quincy Jones, de que Cerati, sobre todo en los comienzos, tenían como que todos los músicos o el rock, digamos, argentino, como que había mucha interacción entre ellos, como que se conocían, había como interacción y eso lo mantuvo después, digamos, ya siendo famoso, haciendo con Shakira, con muchos artistas. A la Nicole, acá, el disco más famoso de Nicole también lo hizo Cerati y lo produjo. Exacto. Incluso hace un par de días justo me tocó ver una entrevista a Nicole que hablaba específicamente de su relación con Cerati y le preguntaban ¿cómo lograste que hiciera tu disco? Él dijo, mira, ¿sabes qué? No me acuerdo quién fue que me dio el teléfono. Y él estaba con la Cecilia Merar en ¿cómo se llama? En Santiago. En Santiago. Y dice, lo voy a llamar. Y lo llama por teléfono a la Nicole y le dice, hola, mira, yo soy Nicole. Y él le dice, pará. ¿Nicole de Chile? Sí, dice, te acabo de escuchar una entrevista en la radio. Ella viene saliendo de la entrevista en la radio y lo llama por teléfono y dice, acabo de escuchar tu entrevista en la radio. ¿En serio? Le dice a Nicole. Sí, es que mira, te quiero mostrar. Ya, mañana ven a mi estudio, estoy acá en tal parte, le manda la dirección y el otro día, así es sincronizado. Así que increíble. No, y eso, a lo que iba el comentario es esta apertura. Este tema de como abrazar a los demás, ¿cachai? Y como decir, oye, mira, esto va a ser. Incluso en su historia personal, él conoce a Zeta Bosio en la universidad, ¿cierto? Sí. Pero hay un evento que sucede en Punta del Este, que él se va a tocar con su grupo y queda tirado. A Uruguay. Queda tirado en Uruguay. Y en el mismo Uruguay, en Punta del Este, estaba Zeta Bosio con su grupo. Y él como que en el fondo le dice, bueno, no tenía ni un... De Morgan, ¿o no? ¿Morgan era o no? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Espérate. No lo tengo. Sí lo tengo. Sí, de Morgan, tenéis razón. Parece que es. Sí, tenéis razón. De Morgan se llama, tenéis razón. Estaban en Uruguay, claro, y queda tirado Cerati.
y en el fondo Z como que lo abraza, ¿cachai? Le dice, no, ven con nosotros, y le proponen que se vaya de Morgan, pero en el fondo ahí también se demuestra eso de que no, el tipo es como muy compañero, ¿te fijas? Como que, oye, te ayudo y me ayudáis y seamos juntos y esto es como una gran familia, ¿te fijas? Y salimos de ahí en adelante. Eso que te estoy contando sucede en 1981, cuando está, ¿cómo se llama?, transitando el Águila 4 en la onda encantada del humano, ¿cierto? La del de Elvis. ¿Verdad? Es verdad, el de Elvis. Y al año siguiente pasa algo que yo encuentro que es fundamental y una gran sincronía, que es que Cerati tiene una hermana que se llama Laura Cerati, ¿cierto? Que se la estaba, en Chile sí se joteando, no sé cómo se dirá en Argentina, pero estaba ahí Charlie Alberti, que terminó siendo el baterista. Llama a la casa para preguntar por ella. Y cuando en un momento llama por teléfono y le contesta a Cerati, se quedan hablando de música, y la Laura Cerati le dice que Charlie Alberti es hijo de Tito Alberti. Tito Alberti era un conocido baterista a nivel argentino, ¿te fijas? No conocido como ser estereotipamente, pero entonces él dice, piensa, él había estudiado publicidad, venía estudiando marketing, ¿te fijas? Sabía algo de cómo hacerlo, y dijo, mira, ¿sabéis que aquí hay un baterista que parece que tiene que ser bueno porque hijo de baterista, por lo menos cacha, pero aparte un baterista que tiene contacto en la música porque es músico? Y utiliza a la hermana para presentarlo y juntarse. Y termina haciendo la formación, que en el fondo es Cerati, que es Perro 9, Zeta Bosio, que es Guerrero Resonante, el de Castaneda, ¿cierto? Charlie Alberti, que es Caminante 6 de la onda encantada de la estrella. Y juntos suman 139, Tormenta Solar. Y Tormenta Solar es como, wow, un cambio, pulsación. ¿Te fijas? Energía ahí. La energía, y que es de la onda encantada del mono, ¿cachai? O sea, movimiento y todo el tema. Pero se me ocurrió sacarle el kin a Tito Alberti, y Tito Alberti también es Tormenta Solar. Bueno. O sea, el conjunto completo da en el mismo kin de este personaje que en el fondo terminó siendo de pegamento, ¿cachai? Porque en el fondo, si no hubiese sido hijo de un baterista, probablemente no lo habría llamado y no le habría tocado el tema o no se habría juntado este gran grupo que fue Soda Stereo. Mira, yo tengo que hay un cuarto Soda. Bueno, hay varios cuartos Soda, parece. Pero hay un personaje, digamos, que también lo conoce en el ámbito de la publicidad, que es Alfredo Lois. ¿Ya? Y que es quien le hace los videoclips, los primeros videoclips. Ya. O sea, creo que en varios videoclips, pero sobre todo los primeros. Y el kin que tiene Alfredo Lois es el antípoda de Gustavo Cerati. Sol Solar. Perfecto. Y lo loco es que, como era amigo de ellos, la primera vez que tocan como Soda Stereo, porque antes se llamaron un tiempo los estereotipos. Los estereotipos, sí. Pero la primera vez que hacen su debut como Soda Stereo es en un cumpleaños de este Alfredo Lois. Ah, perfecto. En una águila rítmica. Ya, perfecto. Ahí ya organizando la creatividad y donde después empiezan digamos, a... Que es de la onda encantada del perro. Que es de la onda encantada del perro, sí. Absolutamente. Ahí es donde... Y, de hecho, Gustavo Cerati estaba transitando el antípoda del águila rítmica, que es serpiente rítmica en ese tiempo. Perfecto. Así que aquí como que encuentran a otro aspecto importante de Soda Stereo, que es la estética y la publicidad. Porque no solamente Cerati digamos, y Bosio tenían, digamos, este culto por la estética, por cambiar, digamos, o ir moldeando la época, que es justo post-dictadura. Exacto. Sino que ya con Alfredo Lois le dan el aspecto audiovisual. Perfecto. Entonces los discos, sobre todo los dos primeros discos, causan un revuelo, digamos, esto de la falta de vitamina o el dietético, creo que claro. Es algo que, digamos, llama mucho la atención y creo que justo en el ámbito de que estaba pasando Argentina es como una explosión de creatividad. Sin duda. Que digamos, impacta, yo creo, ya a Latinoamérica completa, ¿no? Mira, dos cosas. Ya que hablaste del sol solar, yo tengo otra sincronía con el sol solar, po. El 20 de septiembre del 97, en el concierto en el estadio de River, donde dice el Gracias Totales, también es Sol Solar. Ahí creo que están como terminando como Soda Stereo, claro, ¿no? están haciendo el último tour, y ese fue el broche de oro, y que quedó como el Gracias Totales. ¿Te fijáis? Como todo a Cerati lo conocemos por esa frase, además de sus canciones, ¿te fijáis? Y toda su obra.
pero el gracias totales es Quedó. como, quedó en la cultura. Sí. O sea, es un tema cultural, ¿cachai? Todo el mundo dice gracias totales y te refería a A Cerati. Cerati. Pero que justo lo haya dicho en un sol solar, es como su tipo A perfecto. Y Sí. lo otro era también recordar un poco la parte como juventud de Cerati. Mm, A él le gustaba mucho el dibujo, fue su primer arte, ¿cierto? sí. Y ahí tuvo un apoyo mucho de lo que es su papá. El papá le ¿cierto? traía los El cómics. papá le traía los cómics, él era fanático de los vinilos. Mm. Y por razones de trabajo, por lo que entendí, no supe bien en qué trabajaba el En la papá. ESO. ¿Trabajaba en la ESO? Ya, Sí, perfecto. Eran como contador y administrador, algo así. Los dos papás de la ESO, algo así. Perfecto. Y él tenía que viajar a Estados Unidos y le traía los vinilos. Y en esa época, claro, hoy día nosotros podemos escuchar en Spotify o en YouTube cualquier cosa, pero en esa época acceder a música en vinilo era muy raro. Y ahí es donde él empieza a nutrirse y el primer disco de The Police, que es un disco que no estaba dando vuelta en ¿cómo se llama? En Argentina en esa época, Mm. lo impacta de una manera brutal. Es decir, Como estilo musical. incluso hay canciones que son casi iguales, que son las de The Police, porque en el fondo estaba encontrando su propio estilo, ¿te fijáis? Mm. Pero para mí, lo que hace Cerati, más que el tema musical de que si tiene canciones que son copia o no son copia, que no me interesa entrar en ese tema, es cómo logra musicalizar las letras en español. Porque, por ejemplo, a mí me pasa de manera personal que a mí la música cuando chico me gustaba solo música en inglés. Mm. Encontraba que a mi oído era mucho más consumible, por decírtelo de una manera, ¿cachai? Mm. Era como mucho más armónica, como que me gustaban mucho más los, ¿cómo se llama? Las rimas, etcétera, etcétera. Y encontraba que en español no pasaba mucho eso. Mm. No había como una letra buena en español, desde mi punto de vista, ¿cierto? Mm. Hasta que escuché Soda Stereo. Mm. Para mí Soda Stereo logró como mezclar ese mundo como español latinoamericano con lo que es la música británica y estadounidense. Sí. Y que hizo algo que en el fondo, antes de Soda Stereo, existían diferentes movimientos culturales en cada uno de los países. En Argentina estaba su movimiento, en Chile estaba su movimiento, en México había su movimiento, en Colombia había su movimiento, pero no había ningún grupo que fuese a nivel latinoamericano. Soda Stereo fue el primero que lo hizo y lo hizo después de ese concierto en Chile, Sí, en la Quinta Vergara, en el Quinta Vergara. De hecho, hay una sincronía ahí con el Festival de Viña, que A es ver. el año 87, porque en el verano de acá de Chile es febrero más o menos del 27, o sea, del 87. Y el día que ellos tocan en el Festival de Viña es Perro Cósmico. Ah, perfecto. O sea, ya el perro de Cerati está trascendiendo porque el Festival de Viña se ve en muchos países, sobre sí, claro, todo... el festival más importante de Latinoamérica. Sí. Y digamos que ahí Colombia, México, todos empiezan como allá a mirar, digamos, con los ojos ahí puestos en estos argentinos que Claro. ya tienen un ritmo y una vanguardia que al final es súper contemporáneo. Hay que acordarse de que no solamente Argentina estaba en dictadura, sino que al final era algo que era digamos, de todos los países en esa época. Sí, pues era como un factor común de la época de la historia de Latinoamérica. Claro. Tengo que los primeros discos de Soda Stereo, ¿cierto? Los primeros 4 discos, Soda Stereo, Nada Personal, Signo y Doble Vía, Ujú. fueron todos hechos en Onda Encantada Amarilla. Incluso Nada Personal, que él vino en una entrevista, no sé si será verdad, pero él decía que no le gustó mucho el disco Soda Stereo. Encontraba El que primero. era el primero. Y que hizo Nada Personal al año siguiente con el fin de cómo mejorar o Reivindicarse. Mm. Y ese lo hizo también transitando en el Sol Solar, en el Antípoda Mira, Perfecto. en su edad 26. En Ciudad 26, ¿cachai? Y después ya Signo Doble Vía y después Canción Animal, Dínamo, Sueño Estéreo, que son los 3 discos, los 3 discos siguientes lo hace en Ondas Encantadas Rojas, ¿cierto? En Serpiente 1, Serpiente 3 y Serpiente 5. Claro. O sea, bien marcado con la serpiente cómo cambiar, hasta que en el 90 bueno, entre medio, entre Dínamo y Sueño Estéreo, hace Amor Amarillo, que es su primer disco como solista, Claro. que lo hace transitando un sol autoexistente, la onda encantada de la Tierra, y de ahí ya parte su trascendencia como solista, pasando de los últimos años rojos a los primeros años blancos, hasta que pasa el accidente cerebrovascular. O sea, en sus comienzos, desde que de hecho le regalan la primera guitarra eléctrica, más o menos a los 16 años, 17, ahí empieza con sus 13 años amarillo. Claro.
Y que van a terminar con Canción Animal en el más o menos el 90, ¿no? Claro. Un poquito antes. Por ahí. Y de ahí entonces todos los 90 es su etapa roja. Exactamente. Es donde también pasa mucho tiempo acá en Chile porque se casa con Con la una Cecilia actriz. Miraya. Claro, Cecilia Miraya, una modelo. una modelo actriz chilena. Que es Viento Planetario. Viento Planetario, Sí. sí. De hecho, su hijo tiene... Benito es Mano Resonante. Mano Resonante Mano ya. Resonante. Que tocó, de hecho, algunos temas con él y es ahora músico. Y tengo que... ya cuando está en su etapa blanca, ¿cierto? Los años 2000, es cuando ya tiene el accidente. Claro, Tiene el accidente en Caracas, ¿cierto? En una parte, en la conclusión de una gira el por último, Sudamérica, claro. ¿no? Claro, ahí yo encontré una sincronía que es un poco conspiracionista, pero Ya. la voy a decir porque en el fondo lo encontré genial. O sea, genial desde el punto de vista de la cronomancia, sin duda. Claro. Que es que, bueno, está haciendo esta gira y existe como una teoría de conspiración, ¿cierto? Que en el fondo le echan la culpa de la muerte, o por lo menos del accidente. del accidente cerebrovascular, a la novia del momento, ¿cierto? La novia del momento se llama Chloe Bello, que era una modelo que tenía en esa época 22 años, Cerati tenía 50, o sea, tenía 28 años de diferencia. Él venía saliendo de un tiempo que había tenido un accidente hace un tiempo Claro, atrás. había tenido un principio de esto. Claro, de ataque. le habían dado un principio, tenía hipertensión, por lo tanto tenía prohibido fumar, ¿cierto? Tenía prohibido tomar alcohol y que en un principio, después de ese accidente, deja el alcohol, deja el tabaco, pero después vuelve con todo a seguir fumando y seguir tomando porque en el fondo se da cuenta que no pasa mucho. Pero se le dice que esta chica le pedía que tomara Viagra. ¿Fijáis? Para relaciones sexuales. Yo imagino que entre una niña de 22 y un caballero ya de 50 tiene que haber algún tipo de ayuda. No sé, la verdad, todavía no he tenido esa experiencia. Pero claro, pero la familia nunca le gustó a esta niña porque en el fondo siempre lo estaba como llevando al máximo. Y me pongo en el punto de vista de ella, con 22 años, supermodelo, y tener de novio al tipo... Un crack. A un rockstar, el más famoso de la época, en el fondo ella no se quiere quedar en la casa viendo Netflix. ¿Te fijáis? Ella quiere andar en la fiesta y por ende necesita estimulantes. Necesita estimulantes, ¿cachai? Y el Cerati, digámoslo, para andar con una niña de 22 años también quería andar jugando en la fiesta. O sea, eso Sí, está súper claro. Pero entonces me quedó, escuché esa teoría de la conspiración en los infinitos videos, sabía desde antes, pero como que de repente en un video escuché, dije, oye, voy a buscar que Kim es esta chica, Chloe Bello, y me salió que era Espejo Cristal, de La Onda Encantada de la Mano. Y cuando saco el Kim, me doy cuenta que el día del ACB, el 16 de mayo del 2010, era Espejo Cristal. Mira, el mismo día. El mismo día. O sea, el día en donde le pasa el accidente es el mismo Kim de esta teoría de conspiración que le echa la culpa a la chica de que ella fue la culpable, lo cual, desde el punto de vista numérico, hay una coincidencia, sincronía, ¿te fijáis? ¿Cómo se llama? Que bueno, para los que les interesa pueden indagar, ahí están las fechas. Yo tengo ahí otra cosa que cuando ella, o sea, digamos, él está y le viene este accidente, él está transitando Sol Resonante. Sol Resonante, sí. Y pasa 4 años en el limbo, ¿no? En coma. Y cuando muere, él está en Serpiente Cristal. Sí. Y tanto el Sol Resonante, cuando le viene su ataque, a cuando fallece, que es Serpiente Cristal, ambos son de La Onda Encantada del mago. Tenéis razón. Y el mago es como la temporalidad, exacto, ¿no? Él estuvo todo ese tiempo en una dimensión atemporal, seguramente, que a todos nos sorprendía, digamos, que haya durado tanto, ¿no? Eso. Mira, hay un productor que lo he nombrado antes en este podcast, que es el Chombo. Te lo dijo el Chombo. Lo hablamos cuando vimos a Michael Jackson, por eso me acordé. Y el Chombo tiene un Hablemos de Cerati. Y en el Hablemos de Cerati, él habla sobre que él habla primero de la conspiración esta de la Chloe Bello, ¿cachai? Ahí muestra varias sincronías y fotos sobre esta teoría conspirativa que te estoy dando, pero también
habla sobre la predicción que hizo Cerati sobre su muerte, de cómo iba a morir en sus canciones. No sé si habéis visto eso. No, mira. Hay una serie de canciones que no me voy a acordar porque no me acuerdo si las escucho, pero hay como 7, 8 canciones en donde, como él tenía una forma poética, que es algo que estábamos viendo, que la onda encantada del viento tiene esta como poesía también dentro del mundo, lo vimos reciente, Sí. o sea, recién con Morrison y con ¿cómo se llama? Y con Tony Cherer. Hay diferentes párrafos de sus canciones que hablan de que iba a estar entre el puente entre la vida y la muerte, que iba a estar ahí. Pueden buscar el video del Claro, Chombo. Puente, qué buena canción. ¿Cachai? Que en el fondo como que él fue prediciendo cómo iba a morir. Y él decía el Chombo que en el fondo, en el punto, desde el punto de vista esotérico, se habla de que cuando uno está en coma, en el fondo está negociando la próxima reencarnación, si lo hiciste o no lo hiciste. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces dice que parece que a Cerati tuvo harto que negociar porque estuvo harto tiempo en coma antes de trascender, y parece que terminó por decidir quedándose en el otro mundo, no quería volver a esta. Así que eso es lo que tengo por Cerati. No sé si te queda algo más por ahí. Bueno, el guía del enlazador de mundo solar, digamos, importante, ¿no? Sí, Eso claro. yo creo en el tema así de la trascendencia, bueno, al final lo que estáis diciendo recién, de estos mensajes que están Sí, po. siempre ocultos en las letras y después de cómo concluyó todo, ¿cierto? No, creo que lo único que falta decir nomás de Cerati es que era un genio, Sí, claro. genio creador. De hecho, lo vimos un poco como con Quincy Jones. A mí me da la impresión de esto del perro, de ir acompañando, pero aparte de explotar esta fase creativa, de dedicarse realmente a hacer buena música, a experimentar, a hacer algo nuevo, pero también buscar la perfección. Sí, claro. Y Él era un trabajólico. La Nicole, obsesionado. en la entrevista que vi la Nicole, era pero así, Sí, weón, obsesivo, obsesivo, casi, pero detallista máximo. pero buscando la perfección, y lo que ella, de hecho, también vi esa misma entrevista donde le quiere decir a Nicole que Guerrera, creo que Guerrera entonada, Chuta, no sé. y le dice como todas digamos, los trucos que él tenía para buscar la creatividad. Ah, De repente perfecto. él decía, cuando no tenía nada que hacer, buscaba, digamos, revistas, recortaba palabras, las tiraba al aire Y y empezaba. como cayeran, empezaba así a armar, digamos, letras, canciones, frases y en base a eso empezar digamos, a crear nomás. Claro, fomentar la creatividad en base a la alquimia, por así decirlo, a Sí. crear, weón, de la nada. Sí, así que era un mago también ahí en... A mí lo que me impresionó, ya que nos metimos en Nicole, lo último que digo es que cuando ella decía que estaba en el estudio y cantaba, imagínate, tenía a Cerati, que para ella tiene que haber sido un ídolo del momento, entonces ella trataba de sacar como, tratar de que sus tonos fueran lo más perfecto posible, que su canto sea, que tuviera, hacía un entrenamiento de voz para llegar a cantar, y Cerati la destruía. Le decía, eso no está Nicole ahí, no está Nicole, no está Nicole. Y tuvo mucho tiempo diciéndole no, hasta que la buena dijo, ¿sabéis que este weón no sé qué hacer? Voy a cantar cualquier guay. Y cantó y dijo, eso es. Ahí está. ¿Qué fue lo que hiciste? No, es que no me importa. Esa eres tú. Ahí está. Y ahí ella saca es como esa cosa de ver, ¿cachai? Claro. De ver más ¿Cuál allá. era su tono, su voz, su ¿Dónde mensaje? te sentís cómodo? Mm. Es lo que decía Quincy Jones en La Onda Encantada pasada, creo que lo vimos. Es que tú tienes que dejarle espacio al amor. ¿Cachai? Tenés que dejarle espacio para que la gente llene. Lo tuyo. Por eso las letras de Cerati son tan como que llegan y calan hondo. Profundo. Porque no son directas. No es me subí, agarré el dedo gordo y me lo tiré para atrás. Es mirando, te fijas, tiene un lado poético. Sí. Y eso te da interpretación. Incluso me acordé que estabas hablando tú de Benito, que había cantado con él en una entrevista que escuché de Benito. El tipo decía, no, si mi papá era un drogadicto, bueno, adicto a las mujeres, todas sus canciones son sobre sexo y droga. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿De dónde van? Y claro, si tú te ponís los lentes del sexo y la droga y escucháis las canciones de Cerati, está está clarísimo, está todo el rock and roll metido adentro, ¿cachai? Entonces lo encontré divertido, un personaje. A mí, la verdad, la música en español me gusta gracias a Soda Stereo y Cerati. Sí. Siempre está sonando alguna canción en alguna parte en mi casa, y agradecido también de haber encontrado estas sincronías que son interesantes. Sí, y seguro que se nos están yendo varias. No, se nos van un montón. Y ojalá las gente, digan, sí. No, que la gente nos diga si han sacado más. Mira, ya
hay dos o tres que creo que son importantes, que en el fondo este personaje le cambió la vida a mucho. Hay mucha gente fanática de Cerati. Sí. Hay mucha gente fanática de Cerati Sí, y no, la es un verdad, crack. esperamos no haber fallado en nuestras lecturas. Pero bueno, pasemos al siguiente. Pasemos. Bueno, este me da a mí un poco de miedo, weón. Te digo al tiro. A mí, Es que un mago cósmico intimida. yo conocí a un amigo mago cósmico y claro, sí, es heavy. Carl Gustav Jung, Sí. ¿cierto? Carlitos Gustavo. Carlito Gustavo. 26 de julio de 1875. 26 de julio, el primer día del año. El primer Ojo día del ahí. año. Mago cósmico blanco, por lo tanto nació en el año del mago cósmico blanco. Así Eso es. también es un... y nace el 26 de julio de 1875 y muere el 6 de junio de 1961 en un mago planetario, el king de John Lennon. Y la suma es una estrella planetaria de la onda encantada tormenta, King 88, arquetipo galáctico, el mago. Veamos la firma galáctica. Del King 234, mago cósmico blanco, Carl Gustav Jung. La afirmación dice: perduro con el fin de encantar, trascendiendo la receptividad. Sello la salida de la atemporalidad con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del sinfín. Y el oráculo del mago cósmico tiene como análogo a la serpiente cósmica, que es el 1565. Tiene como guía al espejo cósmico, que es el 78. Tiene como antípoda a la semilla cósmica, que es el 1504. Y su oculto es la mano magnética King 27. Tiene como ciclono el 1, dragón magnético, ¿cierto? De la onda encantada del dragón. Y nace en el anillo solar, ya lo dijimos en el mago cósmico, es la luna magnética Dali 1. 1, 1, 1, 1, 1, para todos lados. Hay que entender eso porque el primer día del año es el 26 de julio. Exacto. Y por ende, todo el año, ¿cierto?, está descifrado en ese primer kin. Exactamente. En ese primer que día. es el mago cósmico en este caso. Claro. Y en Dali 1, luna magnética es la primera luna del primer día. Por eso el 1 está repetido tantas veces, como dragón magnético, como cicrono. Hay que Claro. entender también ahí cómo se distribuyen los cicronos en base al anillo solar. Un poquito más avanzados. Es un poquito más avanzado, pero no es difícil, sino que hay que verlo. Bueno, a mí lo que te decía, me da un poco de miedo Jung porque la verdad, el tema de la psiquiatría y el arquetipo es un tema tan profundo y tan específico que uno se puede equivocar, weón, de muchas maneras. Y voy a intentar tratar de no decir ninguna tontería, ¿te fijáis? Porque en el fondo traté de estudiar, he leído un poco sobre Jung, ¿cierto? Entiendo el valor que significa el pensamiento arquetípico que toma la ley del tiempo para poder desarrollar los arquetipos galácticos, pero en el fondo Jung tiene una historia larguísima. Sí. O sea, vive 80 y tantos años. ¿Cuántos son 85? Son 86 años que alcanzó a vivir. Algo así como de Miguel Ángel. Entonces, Claro. tiene una primera etapa en donde está muy asociado con lo que es la psiquiatría y con este desarrollo de la psicología interior que A desarrolla darle Freud, forma a la psiquiatría. con toda la línea de Freud, ¿cierto? Y después ya se va al otro lado, te fijáis, y mezcla y encuentra unas sincronías que yo la encontré genial. Ahí vamos a ver un par. Pero ¿qué fue lo que partamos por, como siempre, ¿cuál fue lo que más te impresionó? Carl Jung, ¿no? Bueno, son varias, pero creo que el comienzo a mí me llama bastante la atención porque sus dos abuelos. Ya. El abuelo paterno, que también se llamaba Carl Gustav Jung, Ya, pero con K de kilo. pero claro, fue un médico. Un médico que fue exiliado de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Y estuve investigando que esa universidad es una de las más antiguas de Europa. Por ende, yo creo que en ese tiempo era una de las universidades más reconocidas como para estudiar medicina. Sí, puede ser. Y, a mí me suena. Y terminó yéndose, digamos, a Basilea y formó ahí su propio, o ayudó a colaborar, digamos, a los hospitales, digamos, que estaban ya en Suiza. Entonces, por el lado paterno ya tenía como una visión súper científica, marcada de la medicina, pero su abuelo materno era una luna entonada. Ya. De hecho, el abuelo paterno era humano magnético. Ya. Y el abuelo materno era una luna entonada. Ok. Y él era, digamos, un profesor. De hecho, fue profesor de su padre. Ya. Y después terminó siendo su abuelo. Claro. Pero sí, este personaje era medium.
Hay que acordarse de que en esa época, digamos, y no hace mucho tanto, en Sí, todo sí, caso 1800, existía, claro, sí, po. sí, y a principios del siglo XX también acá También. en Chile, y todavía deben existir inclusive Bueno, personas con capacidad de hemos visto medio. varios, a Blavatsky también, A vimos, pero es Blavatsky. más antiguo, pero en el fondo también venía hay una corriente de mediums muy conocida. Exacto, y él de hecho pertenecía a estos grupos de informarse un poco de la masonería, de conocimiento oculto. Claro. Así que sacó esta mente científica del abuelo paterno, pero también esta rama intuitiva de las ciencias ocultas del abuelo materno. Y creo que esa combinación al final grafica mucho el trabajo de Carl Gustav Jung. Mira, Eso lo encontré notable. me hiciste acordar algo que vi en una biografía, no lo tengo anotado, pero me hiciste acordar, que también me pareció interesante, es que él desde chico quería estudiar arqueología, Sí. ¿cierto? Pero no pudo porque en Suiza no habían universidades de arqueología. Sí. Había que mandarlo para Había que mandarlo para afuera y la había verdad plata. no tenía un tema económico. Es más, el tema económico lo alcanza después de cuando ya consigue como unos patrocinadores, que en el Sí. fondo le pagan todo. Pero en esa época no tenía y tuvo que estudiar como medicina porque era la carrera que se dictaba en la universidad que el abuelo ayudó a crear. Sí, en Basilea. Entonces, terminó estudiando medicina por eso y en el fondo tú te podés ir a la medicina internista, ¿cierto? O te podés ir a la medicina que en el fondo se estaba recién empezando a surgir. Claro, ahí era cirugía o medicina interna, me parece que eran las dos corrientes. Claro, pero no había una del área de la psicología, es decir, eso era como, no era un área de medicina de la científica. No, ni siquiera la psiquiátrica, No, estaba recién comenzando. Y ahí es donde él empieza como a estudiar, se titula en el 69, 1869 lo tenía por acá, no me acuerdo. No más, porque es del 75, así que se tiene que haber titulado como en el 1900, algo así, ¿o no? De hecho, hace la tesis más o menos a esa altura. 1905, sí. 1905. A los 29 años, ¿cierto? Uh-huh. De hecho, es en esa época donde él hace una tesis sobre los fenómenos ocultos. Sí. Y es donde ahí tiene esta rama un poco de, bueno, estudiar el ámbito científico, ¿cierto? De las ciencias biológicas, de lo empírico, de la medicina, pero quiere estudiar estos fenómenos antiguos porque el abuelo era medium y tenía una prima que tenía capacidades, tenía como estas capacidades, digamos, especiales, y él escribió, digamos, su tesis en relación a fenómenos ocultos en un par de experiencias que tienen, digamos, como de invocación a muertos, cosas así. Era algo como bien difícil de comprobar. Exacto. Bueno, es difícil de comprobar siempre, pero... Es que eso tiene mucho que ver con su tema del gusto de la arqueología. La arqueología yo la veo como lo vimos con ¿cómo se llama? Con Castaneda. En el fondo, el estudiar, lo vimos también con Alberto Ruz, como el antropológico, la arqueología, es toda una rama como el estudio de sacar lo antiguo, ¿cachai? Del rescatar lo que se ha perdido, ¿te fijáis? De hecho, la suma que tiene con su abuelo materno, que era el medium, es Noche Entonada. Ah, perfecto. O sea, empoderar o... ¿Quién era Noche Entonada? Nosotros vimos Noche Entonada. No era... ¿Quién era Entonada? Porque vimos una noche, pero era... ¡Ay, lo tengo en la punta de ¿El la lengua! pintor o no? Sí, es pintor. Dalí. Dalí, pero era... Salvador Dalí. ¿Era Entonada? Sí, Noche Entonada. De la tormenta, mira. De la onda encanta la tormenta, sí, de Salvador Ahí está, Dalí. los sueños. Los sueños. Pero bueno, en este proceso de descubrir este nuevo ámbito que era la psiquiatría, ¿cierto? Se doctoró en psiquiatría en el 95, ¿cierto? En el 1905, me da con las fechas, y se pone a trabajar, pero paralelamente empieza a seguir el trabajo de Freud. Sí. Que ahí es donde hay como un amor y odio. Sí. Que empieza una relación a distancia primero hasta que llegan a concretarse y conocerse. Y entiendo que aquí, por lo que tengo, se juntaron en el 1907 por primera vez, cuando él estaba transitando la luna 5 de la onda encantada de la serpiente, ¿cierto? Y empiezan a hablar y se dan cuenta que están hablando más o menos de lo mismo. Sí. Y en esa época Freud no tenía un reconocimiento tan grande como terminó teniéndolo. Claro. Y en esa época encontró respaldo solo en Jung, porque en el fondo el tipo estaba tratando de entender que no solo las cosas funcionaban desde el punto de vista
externo, sino que había un mundo interno que había que analizar para poder explicar lo externo, que eso es un poco Claro. lo que el trabajo de Freud en ese sentido. Sí. Pero en el camino, como que se juntan, se aman, se adoran, se tiran para arriba, pero de ahí después, tienen una línea y de- que los distancia. después tiene una línea que los distancia. Y en el fondo esto se da cuando viajan juntos en el año 1908 a Estados Unidos, van por 7 semanas a un simposio Sí. en donde se van a hacer psicoanálisis entre ellos, que Sí. debe haber sido terrorífico. Se escriben los Se sueños. escriben los sueños y ven todo el tema. Y ahí Jung se da cuenta que, desde su punto de vista, sin duda, Freud tiene un problema no tratado, Sí. que tiene que ver con un tema de su obsesión con el tema sexual, entendiendo que para él todos los problemas de los seres humanos florecen tienen una rama común sexual. Y Jung no está de acuerdo con eso. Dice que hay una gran cantidad que sí tiene que ver, pero hay una cantidad de que no. Y empieza ahí a tener discusiones con Freud y le demuestra a Freud que en el fondo existen otras razones Ujú. por las cuales suceden estos problemas. Y Freud le encuentra la razón, pero le dice, es que yo no puedo, está bien, te encuentro la razón, pero yo no puedo, ¿cómo se llama? Comprobarlo. No puedo poner en duda la autoridad que tanto me costó llevarla, porque hay que pensar que al principio a Freud nadie lo pescaba, hasta que lo apoyan y después lo convierten en una escuela freudiana, ¿cierto? Del psicoanálisis. Entonces, él ya había agarrado una posición que era lo que estaba peleando toda su vida y no podía, a través de estos descubrimientos que estaba haciendo este otro personaje, que buena onda, lo que queráis, pero si tú me pedís que yo respalde esto, me estáis pidiendo que sacrifique mi autoridad y no estoy dispuesto a hacerlo. Y ahí Jung se da cuenta que él no está dispuesto a seguir la verdad, que es en el fondo lo que un arqueólogo busca. Claro. ¿Fijáis? Por eso lo quise mencionar al principio, porque en el fondo está... Y de hecho ahí es donde comienza a hablarle del aspecto arqueológico, mitológico, cultural. Y eso fue la última comunicación que ellos tienen formalmente. Incluso hay libros en donde están respaldadas las cartas, y en la autobiografía de Jung habla mucho sobre el problema que le encuentra en Freud, y Freud se defiende y lo que queráis. Yo no quiero entrar porque tampoco sé mucho sobre las especificaciones. Lo que sí sé es que luego de este problema que tiene con Freud y esta separación, empieza como la segunda etapa de Jung, en donde ya se empieza a estudiar un poco la mitología y la alquimia que venía desde Oriente. Y ahí yo hago la conexión con lo que tú decís del abuelo místico, o sea, del abuelo medium, que está ahí con todo el misticismo. Claro. Porque en el fondo se va al tema de los símbolos y se da cuenta que empieza a estudiar estos temas antiguos y se da cuenta que a las conclusiones que llegan los antiguos son las mismas conclusiones que él llega siguiendo el método científico. Es decir, encuentra una similitud, una analogía entre lo que era la alquimia en la antigüedad y lo que es esta psiquiatría, psicología que estaba él estudiando. Y él dice, wow, aquí encontré algo que es importantísimo. Y parte todo este desarrollo de todo lo que dejó Jung en el fondo como legado. Que en el fondo... no hay que olvidarse de que ellos, y sobre todo Carl Jung, estudiaban los sueños. Sí. Y todos estos símbolos que veía representados en la mitología, en la arqueología, se aparecían en las descripciones de sus mismos pacientes a través de los sueños. Entonces, al final, son la forma de cómo él podía empezar a demostrar lo que después le da forma en lo que es la psicología analítica. Sí. Es que los sueños al final son decodificaciones de símbolos que tienen un significado. Claro, y ahí es donde entra, de hecho, justo cuando ya termina esta etapa con Freud, él está terminando su etapa roja. Claro. O sea, su etapa de inicio. ¿Cómo se llama esto? De inicio, termina con su ruptura con Freud en Luna Cósmica, más o menos en 1913. Claro. Y después ya viene 1914 con el mago magnético y empieza a acuñar sus propios términos y en verdad a preocuparse de su propia investigación. Es impresionante porque en el fondo una de las cosas que me llama la atención, de nuevo, digo, yo no soy experto en temas de Jung, conozco lo que la mayoría de la gente con poco conocimiento tiene, pero en el fondo él desarrolla un concepto principal que es donde se desarrolla toda su investigación, que está el inconsciente, está el consciente, y que en el fondo la psicología analítica lo que hace es armar un puente entre los dos
pero que además hay un tercer factor que aparece, que es el inconsciente colectivo, ¿cierto? Exacto. Que en el fondo existe un inconsciente colectivo que es donde duermen todo esto, este mundo arquetípico que se va y el símbolo arquetípico por naturaleza sería en el fondo esta serpiente que se muerde la cola. Que, ¿cómo explicas tú que en todo el mundo existe el mismo símbolo? ¿Por qué? Porque aparecen los sueños en el mundo imaginal. Claro. Entonces, y cuando nosotros vemos también el tema de la ley del tiempo también hace un énfasis súper importante en los sueños. Incluso hace poco Stephanie hizo un experimento, ¿cierto?, con el tema de los sueños para poder anotar los símbolos, porque en el fondo el símbolo es algo fundamental de cómo se manifiesta la totalidad en el colectivo y en lo personal, y cómo nosotros podemos ir encontrando ciertas o mejorando ciertas heridas que nosotros podemos tener dentro, que pueden venir desde dentro o pueden venir también de la sociedad de donde estáis viviendo, ¿te fijáis? Sí. Y aquí es donde ya él acuña como el término de inconsciente colectivo, Claro. y que es interesante porque es muy contemporáneo en lo que mismo estaba pasando con Bernatsky y con Taylor de Sí. Chardin con el término de la noósfera, Es ¿no? que es la misma época, es por ahí. Y que van de la mano también, ¿no? Sí, claro. Cómo darnos cuenta que existen ciertos comportamientos humanos que, independiente en el lugar en que estén en el planeta, tienen, digamos, similitudes. Sí, sí. Y que como al final el trabajo de Jung lo puede, digamos, manifestar en un proceso de investigación a través de traumas, de historia de sus pacientes, de los sueños, en ver que existen, ¿cierto?, estas conexiones. Aquí es donde él escribe el libro Símbolos y Arquetipos. Y ahí ya está en Mago Magnético. Después ya pasan los años, porque hay que acordarse que ya justo en esta etapa blanca Sí, empiezan las guerras. Empieza la guerra, sí. Entonces un momento también, digamos, de estar- bastante... Y que él estaba súper súper tenso. Incluso se compra una casa cerca de un lago, río, en sí. un lago, sí, en un Sí. lago, que la construye él, porque en el fondo, independiente que está en Suiza, que está como Neutro. en neutro, igual tenía, es como que, no sé, todo Suiza es cerca. chiquitito, ¿cachai? Sí. Al lado estaban agarrándose a balazos, po. Y ahí es donde también investiga sobre el yoga kundalini. Claro. De hecho, justo en Un mago autoexistente escribe sobre el mago, o sea, sobre el yoga kundalini, para después ya llegar al año 52, donde acuña el término de sincronicidad. Exacto. Que vimos que era el mismo año, ¿cierto?, del descubrimiento de la tumba Pacal-Botán, ¿cierto?, por Alberto Ruz, que también lo vimos en La onda encantada del guerrero. De la noche. De la noche. De la noche, sí. Y lo interesante es que cuando él está en este año 52 para, digamos, poner este tema de la sincronicidad, está transitando el mago espectral. El mago espectral, sí. Es como darse cuenta también de que la sucesión de acontecimientos también tiene un orden y un significado, ¿cierto? Exacto. De que no todo es aleatorio y de que existe, ¿cierto?, un enlace entre cada uno de sus sucesos. Bueno, lo que pasa es que antiguamente, antes de acuñar la palabra sincronicidad, se hablaba de la causalidad. Casualidad. No, causalidad. De que Claro. toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa, ¿cierto? Sin embargo, existen, él no dice que existen, que todos son sincronía, ¿cierto? Sino que dice que hay efectos que son causa y efecto y hay efectos que son sincrónicos, que en el fondo van más allá de lo que una causa y efecto puede surgir. Y ahí hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a sincronía, vimos una recién con la de Tony Scherer con el King de Pacal-Botán. Claro. Vimos en Alberto Ruz también con el King de Pacal-Botán, ¿cierto? Y hablando de Pacal-Botán, ya que lo vimos, claro, en el año 52 pasa el descubrimiento de la tumba, el año en donde se acuña sincronicidad, pero también en el año 36 Jung escribe un documento que se llama Botán en relación a Odín. Mira. Vimos hace poco, Como Scherer. como Scherer, ¿cierto? Que él escribió un capítulo sobre Botán como este arquetipo del conocedor, del poderoso, ¿cierto? Del que trae energía como Odín, y que en el fondo es un arquetipo que está presente en todas partes, ¿cierto? Y que en el fondo esa línea de conocimiento está en el inconsciente colectivo, ¿cierto? Está en el inconsciente colectivo y al estar en el inconsciente colectivo es capaz de ser recuperado a través de los sueños y por eso me pareció interesante que además del término, él haya escrito un texto sobre Botán, hablando sobre la sincronía y en una época
en donde, claro, él pone como en duda, no sé si en duda él, sino que como que la comunidad científica lo pone en duda a él, porque en el fondo está hablando de temas que no son científicamente o no siguen el nuevo método científico. Claro. Y en el fondo, si tú te das cuenta, en el fondo, ¿de dónde saca la información de la alquimia y todo esto? Lo saca del I Ching, ¿cierto? En el I Ching ahí tiene una relación con Willem. Willem es el Richard Willem, creo que se llama, el traductor oficial o la mejor traducción del I Ching al alemán. Él era suizo-alemán, entonces tenía acceso a esta información. Y él empieza a darse cuenta que en estos códigos antiguos ya estaba todo lo que él estaba haciendo, estudiando. Entonces, ¿de dónde nace este interés por descubrir el inconsciente? En el fondo es algo que... ¿Y de dónde viene este interés que él tiene por la arqueología o por el misticismo, ¿cierto? ¿Es de dónde viene? Viene desde que fue olvidado. Y que el inconsciente colectivo, ¿cierto? Genera las sincronías necesarias para que aparezca esta información a través de este como receptáculo que en el fondo sería Jung, que en el fondo le da la herramienta en el tiempo, espacio y todo lo necesario para que pueda desarrollar este tema de la psicología analítica y pueda desarrollar todos estos conceptos que hoy día son un poco más conocidos, pero en la época eran claro. negados hasta el final. Sí, aparte que hay que entender que existe toda una línea de conocimiento oculto y que después de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio rotundo, sobre todo en la medicina psiquiátrica. O sea, claro. Es como que negar, digamos, este inconsciente colectivo, los fenómenos, digamos, que son inexplicables, como si fueran casualidades. Y como si no existieran, ¿no? Pero siguen todavía, digamos, teniendo una base de un montón de fenómenos que cuesta darle todavía un carácter o una descripción, digamos, concreta. Bueno, y dentro de la ley del tiempo, para ser sinceros con la información, en el fondo, me acuerdo cuando yo leí el factor Maya, en el factor Maya ya se habla de que los sellos solares funcionan como glifos o arquetipos desde el punto de vista de la psicología. ¿Quién es el que habla de los arquetipos en la psicología? Carl Jung, ¿cierto? ¿Y por qué un arquetipo? Porque en el fondo... y que es una cosa, porque Jung también habla, por ejemplo, de la sombra y habla también del inconsciente, y todo, pero cuando metemos la psicología en lo que son los sellos solares, los arquetipos, en el fondo estamos ensuciando un poco lo que es el arquetipo. El arquetipo en el fondo es un patrón de comportamiento, ¿cierto? Y un patrón de comportamiento desde el punto de vista de la ley del tiempo son patrones de comportamiento que emanan desde la luz, ¿cierto? Y somos nosotros al encarnar esa luz. Nos ayuda para entender nuestra mente, nuestro y ahí es donde nosotros generamos sombra o luces o despiertos o dormidos, ¿te fijáis? Pero en el fondo, ya desde un principio, José Argüelles, sin conocer toda esta historia sincrónica, porque por ejemplo, no sé, cuando escribió el factor Maya no tenía en su base, en el momento de la escritura, el año del mago galáctico, que es el que se utilizó para poder hacer toda la sincronía. O sea, él no sabía el Kin de Jung, no sabía nada de eso. A lo más sabía que él era un mono espectral, ¿cachai? Entonces, y después encontrarte con que la palabra sincronicidad está en el mismo año de la tumba de Pakal Botani, y todos estos números que hemos visto a través de Cronomancia te van dando cuenta, te vas a dar cuenta de que en el fondo lo que Jung acuña como palabra de sincronicidad en el 1952 no es una excepción como él lo plantea, sino que es la norma. Es decir, se queda corto en el concepto. Y al entender que se queda corto en el concepto y abres tú el orden sincrónico o módulo armónico o Solkin, te das cuenta que es un mapa de la sincronicidad. Claro. Que en el fondo es lo que hace que el tiempo sea el factor de sincronización universal, ¿cierto? Y que haga que la velocidad del tiempo sea infinitamente instantánea, y que además es donde tú puedes buscar las sincronicidades, que en el fondo, y termino con esto, es lo que hacemos en Cronomancia. O sea, toda esa línea de análisis y desarrollo que estamos haciendo tiene que ver con un concepto de una persona que en el fondo logró recuperar información ancestral, llevarla a términos del hoy día, para poder hacer explicaciones de las cosas que son acausales. Y que si tú lo miráis desde el punto de vista de José Argüelles es exactamente lo mismo, pero llevó esa palabra hacia el siguiente nivel. Sí. No, Jung es un personaje que yo creo que hay que estudiarlo
en profundidad. Tiene, A mí, tiene todas. a mí me gustaría estar jubilado para estudiar. Sí. Bueno, nunca es tarde. Yo creo que No, ahí no, sí, en va a algún llegar, momento va a llegar. siempre llega. Yo la verdad disfruté entendiendo un poco más de verdad su trabajo. Como decía ya al principio, es bastante complejo Sí. estudiar ahí, digamos, ya la terminología de cómo fue avanzando la psiquiatría es súper cabezona. Sobre todo ya en entender el comportamiento humano, ¿cierto? La libido, que es como toda esta energía espiritual, que es como nuestro potencial, Claro. y entender, digamos, cómo fueron estas líneas, ¿no? Una línea netamente del psicoanálisis, digamos, más del trauma, digamos, de cada persona, Claro. a una arista que de hecho a mí siempre me llama la atención, sobre todo de esa primera etapa de Jung, es de que él se enfocaba mucho en preguntar sobre la historia. Él decía Eso. de que él necesitaba todos los antecedentes posibles, porque cuando él hacía una buena historia clínica, él se encontraba con un montón de detalles donde ahí daban el Bueno, clave. O yo, sea, yo lo que te puedo decir en base a la experiencia es que me ha pasado de que he hecho cronomancia a personas que me han pedido que le haga la cronomancia y no entienden por qué yo siempre pido la mayor cantidad de información posible. Porque en el fondo nosotros podemos hacer una cronomancia y lo hemos hablado en otras cronomancias que cuando los artistas están ya trascendidos es mucho más fácil porque tenéis como podéis ver el paquete completo. Sí. Pero cuando tú haces un análisis de un kin o de una firma galáctica de una persona o del ciclo anual en donde está transitando, perdón, en el fondo, si tú no tienes historia personal sobre la cual basarte, en el fondo te estás convirtiendo en una persona que está tratando de adivinar. Claro. Te transforma en un adivine. Hay que hacer consciente de los Y episodios. la sincronía parte con que el personaje al que tú estás analizando o le estáis sacando la firma o quieres conocer un poco más sobre esa persona, parte con la apertura de la historia personal. Sí. Yo a mí me pasa que cuando me entregan la historia y me dicen, no, me casé en tal parte, mi hijo se fue de la casa en tal año, o se murió en tal año, o me separé en tal año, o me casé en tal año, la cuestión, y tú lo vais, después esos puntos críticos los vais poniendo en la ley del tiempo, o sea, en el sincronario de 13 lunas, y vais sacando los anillos, y vais viendo todo, vais diciendo, ah, claro, aquí lo que te pasó es esto porque estás pensando esto, aquí lo que te pasó es porque estás haciendo esto, aquí lo que te pasó... Pero si no tenéis todo eso, en el fondo si eres mago, atemporalidad, receptividad, de que hay mucho en los conceptos como más abiertos, ¿te fijas? Y no a la parte específica. Entonces también una recomendación para las personas que quieran conocer un poco más sobre sus kin, sobre su firma galáctica, sobre su historia, su cronomancia o los anillos, lo primero que hay que hacer es fechas y historia personal. Sí. Sueños, experiencias, relaciones. Recapitular también. Recapitular, claro. Tener la mayor cantidad de información posible, porque así es mucho más fácil y ahí dejáis de lado lo que es la adivinación. Exacto. Y te vais solo a lo que son los hechos. Y eso también yo creo que Jung, lo iba a decir, justo lo dijiste, tu sincronía o telepatía. En el fondo ese es el secreto. Para tú poder hacer un buen análisis de cualquier cosa, ya sea clínico, psíquico, lo que sea, tienes que conocer la historia. Incluso cuando tú vayas al doctor, te dice, oye, ya me quebré el pie. ¿Cómo te lo quebraste? Sí. Cuéntamelo con lujo de detalle. De hecho, yo lo uso en mis pacientes. Claro. Es clave, por lo menos, ver qué tipo de traumas puede haber tenido, caídas, accidentes de tránsito, operaciones. Y yo lo veo en las empresas que asesoro. Cuéntame cómo llegaste a esta situación. ¿Cuáles fueron los hechos que fuiste haciendo? En el fondo, todo tiene que tener una historia. Y eso yo creo que también es un tema de que Jung deja como para las personas que lo siguen, el hecho de que esta cuestión no tiene que ver con adivinar, tiene que ver con conocer, y el conocimiento con la intelectualidad, con lo que tú sabes del tema, puede generar muchas mejores lecturas. Lectura no me refiero a la lectura del kin, sino que lectura de situaciones específicas que estáis analizando. Del momento que estáis analizando. Bueno, creo que estamos entonces con esta onda encantada. El viento estuvo intensa. Fue un poquito más corta que la otra, creo. Ojalá, por el tema de la edición. Y los invito a todos también a dejar sus comentarios, ¿cierto? A ver si podemos complementar y podemos interactuar también con la audiencia de Cronomancia. Nos están quedando ya dos ondas encantadas, la del águila y la de la estrella. Y la verdad hemos aprendido un montón. Se lo conversábamos antes de grabar de todo lo que aprendemos haciendo esta cronomancia. Y también agradecer nuevamente la voluntad de venir, Seba.
de estudiar, porque la verdad para la gente que piensa que esto lo hacemos así nomás, no, tener todo un proceso de estudio. La de ley del sincronía. tiempo es estudiar. Estudiar, No hay claro. otra forma. Si uno quiere saber más de este tema, tiene que estudiar. Y nosotros en este giro galáctico del Solkin decidimos estudiar a 80 artistas. Ya nos quedan solo 8. Entonces llevamos 72. Ujú. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de suscribirse, de compartir, hay un curso gratuito que la gente lo sigue viendo. Yo es impresionante que son los videos que suben todo el rato, ¿te fijáis? En cuanto a las visualizaciones. Qué bueno. Y eso, y esperar que las próximas Ondas Encantadas también estén a la altura. Seguro que vienen con hartas cosas. No, ahí hay varios que ya estoy viendo, Sí. pero ahí va a quedar hacer spoiler. Mejor esperar que llegue la fecha. Ya, Bien, pues, Seba, gracias por venir. Nos vemos en la próxima Onda Encantada. Chao, chao. Chau, chau.